Bueno, Paz Milla, ella es ingeniera agrónoma, es doctora en ciencias de la Universidad Austral, es fitopatóloga de INEA, ya tiene más de 10 años trabajando en INEA, y es especialista en el control biológico de enfermedades fungosas y bacterianas, con tricodermas y bacilos. Ha trabajado en la caracterización molecular y estudios biológicos de especies causantes del cáncer bacteriano, del cerezo, la galla de la corona en frutales y la cancrosis del cuello del arándano. Actualmente lidera el Laboratorio de Biología Molecular del Banco de Recursos Genéticos Microbianos de INEA. Ya, Paz, puedes proyectar para Ya. darte el paso desde acá. Tengo proyectado, no sé, ahí me avisan si se ve. Déjame dejar de proyectar yo. Sí, es que está, me aparece aquí abajo tu proyección. Ahí estamos. Ahí se ve impecable. Vamos a acá a Javiera y quedas tú lista para que puedas presentar. Muchas gracias, Paz. Ya, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi presentación entonces, les voy a hablar un poco de los microorganismos que se usan para el control biológico de enfermedades en plantas. ¿Ya? Primero vamos a hablar un poquito de las enfermedades en plantas, por qué se producen, y después ya vamos a pasar a los microorganismos biocontroladores propiamente tal. Bueno, normalmente nosotros las enfermedades en plantas las vemos así, vemos, ¿cierto?, una planta que se marchita, una planta que está amarilla o que se pudre, pero lo que nosotros estamos viendo ahí son los síntomas, es decir, es la expresión de la planta frente al ataque de algún patógeno, ¿ya? Y entonces nosotros normalmente asociamos, ¿cierto?, la sintomatología de una enfermedad a la enfermedad. Sin embargo, los patógenos que generan la enfermedad normalmente los conocemos como signos, ¿ya? Que es el patógeno o alguna de sus partes, ¿cierto?, que está presente en la planta. Y aquí tenemos dos ejemplos. ¿Por qué hablo yo de los signos? Porque aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver ese tomate que está lleno de botritis, y lo podemos ver a simple vista, ¿cierto? Vemos algo piloso, que son las estructuras del hongo, pero en la mayoría de los casos nosotros no podemos ver los organismos causantes de enfermedades en plantas. Y aquí al lado, yo no sé si puedo señalar con el puntero, parecer sí. Aquí al lado, ¿cierto?, tenemos una planta de arándano donde bajo la corteza podemos ver unas puntuaciones negras, que normalmente nosotros podríamos pensar que es arena o tierra que tiene pegada, sin embargo, es la estructura de un hongo. Aquí quiero ir con esto, que en general los organismos causantes de enfermedades en plantas son microscópicos, ¿ya? Salvo algunas excepciones. ¿Ya? Y aquí, solo para ejemplificar, existen diversas estructuras microscópicas de este caso de hongo, que aquí solamente estamos mostrando hongos, no bacterias, que increíblemente uno podría decir, oh, sí, son distintos, y eso hace parte de la taxonomía de los microorganismos, de los hongos particularmente. Entonces, el punto es que los causantes de enfermedades entonces son microorganismos, que los podemos visualizar normalmente bajo un microscopio. Ya tenemos bacterias dentro de los microorganismos causantes de enfermedades, podemos tener hongos, también podemos tener ácaros y nemátodos. Bueno, también el caso de los virus, pero no los puse aquí porque con un microscopio normal no los vamos a poder visualizar. ¿Cuándo se producen las enfermedades? ¿Cuáles son los principios ecológicos de las enfermedades? ¿Por qué puse esta lámina? Porque normalmente nosotros asociamos a la cadena trófica, ¿cierto?, con los animales de la selva, ¿ya? Donde ¿cierto?, tenemos el ciervo, que es controlado por los carnívoros, y los herbívoros, ¿cierto?, se alimentan de las plantas, ¿ya? Lo que nosotros... y en la medida que estos carnívoros desaparezcan, ¿ya?, lo que vamos a generar finalmente es un agotamiento de las plantas. ¿Por qué? Porque los ciervos van a crecer sin control y se van a comer todo el pasto, y finalmente va a haber un quiebre en el equilibrio.
Bueno, esto mismo ocurre en los sistemas agrícolas o en los sistemas naturales ya asociados a plantas. Ya aquí tenemos una foto de un bosque, simplemente para ejemplificar que normalmente estos espacios naturales están en equilibrio, ya donde tenemos distintas plantas que es muy difícil encontrar así enfermedades, ya que además de que las plantas, hay una diversidad de plantas, también tenemos presentes los biocontroladores y esto genera un equilibrio, por lo tanto, normalmente no vemos las enfermedades en sistemas naturales. Pero ¿qué pasa en los sistemas? Y eso porque las poblaciones en general de los patógenos están reguladas, ¿ya? Tanto por el alimento como por los controladores que existen en ese sistema. Sin embargo, cuando nos vamos a los sistemas agrícolas, ¿qué es lo que normalmente tenemos? Primero tenemos monocultivos, ¿ya? Es decir, tenemos grandes extensiones de un solo cultivo, en este caso me parece que es poroto, me da la impresión que es poroto, papa, no lo sé muy bien. El punto es que tenemos una extensión muy grande con una sola especie de planta, ¿ya? Por lo tanto, si hay un patógeno que se come este poroto o esta papa, por decir un pilme, por ejemplo, o un hongo, no va a tener una limitación desde el punto de vista de alimento, ¿ya? Va a tener todo el alimento a destajo. Por lo tanto, puede crecer indiscriminadamente. Y por otra parte, como en los sistemas agrícolas normalmente usamos pesticidas químicos, ¿qué es lo que tenemos también? Una disminución de enemigos naturales o de microorganismos benéficos que son los que mantienen a raya las enfermedades. ¿Ya? Entonces se quiebra el equilibrio, se rompe el equilibrio y normalmente podemos observar enfermedades. Basado en este mismo principio, bueno, y las enfermedades de plantas, ¿cierto? Principalmente son causadas por bacterias y hongos. Principalmente, la mayoría de las enfermedades en plantas son producidas por hongos. Se estima que alrededor de un 70 o un 75% de las enfermedades que afectan a las plantas son causadas por hongos y como un 10% por las bacterias. A diferencia de lo que ocurre en mamíferos o en humanos, donde la mayoría de las enfermedades en general son causadas por bacterias y muy pocas por hongos. Hoy día las enfermedades causadas por bacterias están cobrando una importancia debido al aumento de las temperaturas, básicamente porque las bacterias tienen la capacidad de crecer a temperaturas mucho más altas que los hongos, ¿ya? Pueden crecer perfectamente 28, 30 y algunas hasta 40 grados. Otra diferencia entre hongos y bacterias es que las bacterias sí o sí necesitan heridas para entrar a la planta, ¿ya? Y los hongos entran fácilmente por heridas, pero pueden, en ciertas condiciones de humedad y temperatura, generar enzimas que le permiten entrar a la planta sin la presencia de heridas, ¿ya? Y bueno, las temperaturas, ya les comentaba que las bacterias pueden crecer a temperaturas mucho más altas que los hongos. Los hongos normalmente, la mayoría de los hongos ya no crece a 30 grados y ya a 37 grados son contados con los dedos de una mano los hongos que son capaces de crecer, ¿ya? Estructuras de resistencia, ambos, tanto hongos como bacterias, tienen estructuras de resistencia que le permiten pasar de una temporada a otra y resistir el invierno, resistir temperaturas. Básicamente las bacterias tienen algunas esporas y los hongos tienen algunas estructuras de resistencia como son los esclerosis. Ya, ahora vamos a hablar de los microorganismos biocontroladores. Digamos que el principio de control biológico, ¿ya? Es donde un microorganismo controla a otro microorganismo que en este caso es un patógeno. Podríamos decir que está súper bien ejemplificado en el caso de este señor Pasteur, donde él por un accidente encontró una contaminación en una placa que él trabajaba con enfermedades en humanos, ¿cierto? Y se dio cuenta que había un halo en una de sus placas, que estaba causando un hongo, estaba causando un halo que inhibía el crecimiento de las bacterias que él estudiaba. Bueno, el hongo que generaba esto era un penicillium, y posteriormente, gracias a eso, a estos compuestos que produce el penicillium, ¿cierto?, se utilizó ampliamente la penicilina para tratar enfermedades bacterianas, ¿ya? Esto es muy similar a lo que nosotros vemos en el control biológico de enfermedades, donde microorganismos, que en este caso son benéficos para nosotros, ¿cierto?, porque controlan las enfermedades de plantas que a nosotros nos interesa controlar.
¿Cuáles son los mecanismos de control biológico en plantas? Básicamente tenemos la antibiosis, que se llama este mecanismo donde, lo mismo que estábamos viendo con Pasteur o Benjamin Fleming, en que un hongo produce un halo de inhibición que nos deja crecer el patógeno. ¿Ya? Si este patógeno ya habría cubierto toda la placa si no estuviera este biocontrolador aquí. También tenemos otro mecanismo de acción que se llama micoparasitismo, donde un hongo normalmente enrolla a un hongo patógeno y posteriormente se alimenta de él, ya genera un montón de enzimas y después los hongos se alimentan por absorción, por lo tanto, como digiere externamente al otro hongo y después lo absorbe. Otra forma de control biológico es la competencia, donde dos microorganismos, en este caso el que está acá, el cafecito es el patógeno, y acá tenemos una tricoderma, compiten por espacio, por nutrientes, etcétera, y se produce una inhibición, como un detenimiento del crecimiento del patógeno, ¿ya? Que normalmente se llama fungiostasis en hongos, ya que estos hongos no pueden seguir creciendo, no lo mata, pero no lo deja crecer, lo deja hasta ahí nomás, le pone una barrera, básicamente por la competencia, y un cuarto mecanismo sería la resistencia sistémica, donde una tricoderma o otro biocontrolador que entra en contacto con la planta gatilla un montón de respuestas de la planta, que básicamente son producción de algunos metabolitos que son biocontroladores, metabolitos como antibióticos y algunas proteínas que son de resistencia, y la planta de esa forma se defiende desde adentro, digamos, ¿ya? Contarles un poco de la diversidad del microorganismo, bueno, voy a hablar desde el suelo, porque básicamente yo diría que prácticamente todos los microorganismos tienen un paso por el suelo, ¿ya? Si nosotros hacemos una colecta desde suelo, vamos a encontrar una gran biodiversidad de microorganismos, donde vamos a poder obtener biocontroladores, descomponedores, pero también patógenos, ¿ya? Patógenos tanto de plantas como inclusive patógenos de mamíferos o de humanos, que también los podemos encontrar en el suelo, ¿ya? Se estima que en 1 centímetro cúbico de suelo puede haber un billón de microorganismos, es decir, 10 a la 9 células de microorganismos entre hongos, bacterias, actinobacterias, etc. Y cerca de 10 a la 7, es decir, un 1% de estos microorganismos solamente son cultivables. ¿Qué quiere decir que son cultivables? Como lo que vemos aquí. Ya todos estos microorganismos fueron obtenidos justamente de una muestra de suelo, y se fijan la diversidad que existe, y son cultivables porque los podemos hacer crecer en un medio de cultivo, ¿ya? Pero solo el 1% de los microorganismos se estima que son cultivables, es decir, pero ya son muchos microorganismos. Ya podemos tener 10 millones de microorganismos en un gramo de suelo que son cultivables. Las colectas de microorganismos son la base para el desarrollo después de productos de biocontrol. Ya en INEA está el Banco de Recursos Genéticos, y el trabajo que se ha hecho hace mucho tiempo, Lorena también les va a contar, o seguramente ya les contó, que las colectas han sido parte súper importante del trabajo del Centro de Control Biológico y del Banco de Recursos Genéticos Microbianos, ya desde tiempos, ya hace más de 10 años que se hacen colectas justamente para explorar la diversidad de microorganismos que pueden haber, ¿ya? Y esta colecta normalmente se hacen de distintos ambientes, ¿ya? Y esto fundamentalmente para obtener microorganismos que están adaptados a distintas condiciones, ya sea de temperatura, de pH, de altitud, etcétera, etcétera, ¿ya? El Banco de Recursos Genéticos Microbianos, que está acá ubicado, básicamente conserva
y le da valor a estas colecciones que salen desde las colectas, ¿ya? Y aquí yo les puse unas plaquitas donde podemos ver algunas de las colecciones que he ejemplificado algunas de las colecciones que tiene el Banco de Recursos Genéticos Microbianos, donde tenemos hongos entomopatógenos, algunos de los cuales también tienen aplicaciones para el control biológico de enfermedades como Boveria. Tenemos colecciones de Bacillus, que también son para el control de enfermedades, colecciones de Tricoderma y también colecciones de hongos fitopatógenos, es decir, que causan enfermedades. Ya esto es importante también para poder hacer los estudios, para ver si las colecciones que tenemos, ¿cierto?, controlan o no controlan las enfermedades. Tenemos que tener colecciones importantes de fitopatógenos para poder evaluarlas. Yo les voy a contar principalmente dos géneros con los que trabajamos acá y de los más importantes para el control biológico de enfermedades. El primero son las bacterias del género Bacillus, ¿ya?, que son las bacterias más estudiadas en control biológico. Las bacterias, ojo que dije las bacterias más estudiadas para el control biológico, ¿ya? Debo mencionar que estas bacterias, o el estudio de estas bacterias ha sido mucho más importante en insectos, con especies de Bacillus subtilis, BT, que es la investigación en Bacillus que ha sido más desarrollada y donde ha avanzado más el desarrollo de productos biológicos. Sin embargo, también para el control de enfermedades de planta existen otras especies de Bacillus, como Bacillus subtilis, Bacillus aeruginosa, y otras especies de Bacillus, no al BT, ¿cierto?, que sirven para el control biológico de enfermedades. Ya aquí en la imagen ustedes pueden ver una plaquita con colonias de Bacillus, un crecimiento en medio líquido en matraces, posteriormente un crecimiento de Bacillus en un bioreactor, y aquí podemos ver que es una bacteria, un Bacillus bien chiquitito, y esta es la forma básicamente de masificarla. Bacillus subtilis, les decía yo, Bacillus aeruginosa, hay otras especies, Bacillus belesensis, etc. ¿Y cuáles son las ventajas de este microorganismo para el control biológico o para el control de enfermedades? Las ventajas, una de las ventajas es que es fácilmente masificable. Ya aquí en un medio rico en nutrientes ustedes se puede masificar rápidamente. En un día ustedes ya tienen 10 a las 6, y si esto ya en 2 días pueden tener 10 a la 12, 10 a la 10 de bacterias. O sea, son muy fáciles y muy rápidos de masificar. Son capaces de producir esporas resistentes al calor. Ya cuando ya terminan su fase de crecimiento, generan una espora de resistencia que les permite tener una larga viabilidad en el suelo, etc. Y son súper resistentes al calor. Inclusive pueden resistir 80 grados Celsius por 10 minutos, por ejemplo. Y ¿qué otra ventaja? Son grandes productores de compuestos que nos interesan a nosotros para las plantas, como antibióticos, antifúngicos, sideróforos, hormonas, etc. ¿Ya? Entonces, por eso han sido largamente estudiados, y hoy día hay varios desarrollos de bioantagonistas o de agentes de biocontrol en base a estas especies. ¿Cuál es el principal mecanismo de los Bacillus? Es la antibiosis. Ya ellos, como producen compuestos antifúngicos, antibacterianos, generan esta antibiosis, y aquí, por ejemplo, podemos ver una cepa que nosotros tenemos de Bacillus que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de varios patógenos. ¿Ya? Aquí tenemos una Rhizoctonia, tenemos un Fusarium, un Neofusicoccus, y tenemos una Pseudomonas syringae que causa el cáncer bacteriano. Esta causa una enfermedad en arándano. Acá el Fusarium y la Rhizoctonia, bueno, causan problemas en muchas hortalizas. Y podemos ver entonces que una misma especie de Bacillus tiene la capacidad de ser antagonista de varios patógenos. ¿Ya? Específicamente acá en el banco estamos haciendo un estudio en esta enfermedad que se llama Neofusicoccus, o la cancrosis del cuello del arándano, ya que esta es la sintomatología, que es una enfermedad súper importante en arándano, es una enfermedad de la madera, y por lo tanto hemos estado haciendo algunos estudios con algunos microorganismos que vienen justamente
la región del Maule, porque son parte del proyecto que da origen a este curso y que dirige Lorena, donde se han estado evaluando algunos de los aislamientos que vienen provenientes de la región del Maule, su antagonismo, frente a esta enfermedad que les decía yo del arándano. Y lo que podemos ver es que hay una variabilidad de respuesta, es decir, tenemos cepas que inhiben el crecimiento en un 70% y tenemos otras que tienen una baja capacidad de antagonismo, como esta que está aquí. Por lo tanto, hay una variabilidad en respuestas de antagonismo, ¿ya? Inclusive de repente dentro de una misma especie. ¿Ya? Aquí probablemente no son todas la misma especie, son todos el mismo género, pero podemos ver que hay una variabilidad de la respuesta y por lo tanto es muy importante hacer esta selección de microorganismos para la especie de patógeno que yo quiero controlar que me está causando un problema o una enfermedad en planta. ¿Ya? ¿De qué depende que exista esta variabilidad de la respuesta? ¿Por qué tengo una cepa que controla un 70 y otra que controla un 10? Bueno, básicamente es por las características genéticas que tiene esta cepa, que tiene la habilidad probablemente de generar un compuesto que inhibe el crecimiento de este patógeno en particular. ¿Ya? Si yo cambio de patógeno, esta respuesta se puede mantener, pero también podría variar y quizás una cepa que está aquí podría controlarme de mejor manera un patógeno distinto. Por lo tanto, son súper importantes estos estudios para poder conocer la actividad antagonista o la capacidad antagonista de las distintas cepas. ¿Ya? Otro microorganismo de control biológico para el control de enfermedades en planta que ha sido largamente estudiado, yo diría que es el organismo más estudiado para el control biológico de enfermedades, es el hongo Trichoderma harzianum. ¿Ya? Trichoderma harzianum es un hongo que se viene estudiando de muchos años atrás. Yo creo que como el ícono del control biológico de enfermedades, es este honguito que está acá, que el INEA también, o el Banco de Recursos Genéticos, cuenta con una colección de más de 200 aislamientos de tricoderma que provienen de distintos ecosistemas, de una amplia variedad de condiciones climáticas y a lo largo de todo Chile. ¿Ya? También es un fuerte que tenemos como banco. Esta es una colecta bastante antigua, pero hoy día se siguen agregando cepas a esta importante colección. Como les decía yo, es importante hacer las evaluaciones in vitro para poder ver cuáles son el potencial que tienen las distintas cepas frente a los patógenos que queremos controlar. Y básicamente lo que se hace entonces es enfrentar un patógeno, en este caso Sclerotina sclerotiorум, que causa la pudrición blanca en lechuga, frente a la colección, porque como recién vimos en el gráfico anterior, no todas las cepas, aunque sean todas de Trichoderma o todas de Trichoderma harzianum, van a tener van a generar la misma inhibición o en este caso el mismo parasitismo frente a un patógeno determinado. En Trichoderma, ¿qué se evalúa? En Bacillus básicamente vemos en la antibiosis. En Trichoderma observamos principalmente parasitismo, ya que Trichoderma se alimenta de otros hongos, y lo que buscamos nosotros es mirar, por ejemplo, al microscopio el lugar de encuentro entre Trichoderma y el patógeno, y podemos ver este tipo de enrollamiento que es indicador de que está habiendo un parasitismo. Acá hay otras imágenes que muestran también a Trichoderma parasitando otros patógenos, aquí en este caso a Rhizoctonia, básicamente, creo que son la mayoría de Rhizoctonia. Y como les decía yo, el parasitismo es el principal mecanismo de acción que tienen las especies del género Trichoderma. También hay otros mecanismos como inducción de resistencia o también competencia y unos poquitos casos de antibiosis, pero básicamente el parasitismo es el principal método de acción de este género de microorganismos biocontroladores. Inicialmente, lo que les decía yo, es súper importante hacer estos ensayos y evaluar la capacidad antagónica que tienen los microorganismos frente al patógeno que yo quiero controlar. Pero posteriormente es necesario hacer ya ensayos con plantas, ¿ya? Porque lo que yo estoy observando en la placa, ¿cierto?, es justamente el patógeno enfrentado al biocontrolador, pero no tengo ningún otro factor que me esté interfiriendo aparte del medio. Por lo tanto, cuando nosotros ya llevamos a una segunda etapa este microorganismo a evaluar ya el control de la enfermedad con plantas, esto que vimos
vimos inicialmente en placa puede mantenerse, pero también puede cambiar o puede disminuir un poco el efecto. Entonces es muy importante pasar a esta segunda etapa antes de definitivamente decir si un microorganismo tiene el potencial o tiene la capacidad de ser un biocontrolador de enfermedades en plantas. Ya, aquí este es un ensayo que realizamos hace varios años atrás para el control de Rhizoctonia solani en papa, y hicimos varios tratamientos y pudimos ver que la Trichoderma harzianum más una formulación con compost que hicimos en papa tenía un efecto igual a lo que generaba el fungicida azoxystrobin, que es lo que se utiliza para desinfectar papas y controlar la sarna de la papa, la sarna negra que es causada por Rhizoctonia. Otro factor importante de evaluar de los microorganismos que nosotros queremos utilizar para el control de enfermedades en plantas es las temperaturas de crecimiento que estos microorganismos tienen. Como yo les decía anteriormente, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer colectas en distintas condiciones, ¿ya? Para poder tener una amplia variabilidad de adaptación de las cepas, ¿cierto? Y como ven aquí, ustedes en este gráfico pueden ver que hay cepas que prácticamente no crecen a 10 grados. Aquí no puse parece que no puse en el gráfico, no aparece que este es un gráfico de crecimiento de las cepas a 10 grados. Y podemos ver que, por ejemplo, esta cepa, la 328, crece muy poco, el crecimiento radial en centímetros, menos de 1 centímetro de radio crece a una evaluación de 14 días a 10 grados. En cambio tenemos otra cepa, como la 14, por ejemplo, que llena la placa prácticamente, que hasta aquí ya habría llenado la placa, ¿ya? Porque las placas son como de 7 centímetros, por lo tanto un radio de 3,5 nos estaría diciendo que casi llena la placa. O sea, esa diferencia en el crecimiento hay dependiendo de la cepa, ¿ya? De la cepa de la que estemos hablando. ¿Por qué es importante evaluar este crecimiento a baja temperatura? Bueno, básicamente es porque los biocontroladores, ¿cierto? No los vamos a aplicar dentro de una cámara de crecimiento a 20-24 grados, que es donde probablemente van a tener su máxima expresión del control, ¿ya? Sino que después los vamos a tener que aplicar en el campo, ¿cierto? Con plantas, quizás a principios de primavera, cuando está el crecimiento o está la plantación de los distintos cultivos, donde en los suelos normalmente podemos tener esas temperaturas de 10 grados. Entonces es importante tener o seleccionar cepas que tengan estabilidad de crecer a bajas temperaturas para poder inocularlas desde temprano en nuestros cultivos. Otra evaluación que también, si bien es cierto, no es obligatoria o no es 100% necesaria, es la evaluación de otros mecanismos o funciones, ¿ya? Porque se ha visto que los microorganismos que son antagonistas, como el bacillus, como la tricoderma, como la boveria, etcétera, etcétera, además de ser biocontrolador y producir este efecto antagonista, ¿cierto? De no dejar crecer al patógeno, o sea, es decir, producir compuestos antibióticos o parasitarlo, o los otros mecanismos también, también ellos pueden tener un efecto benéfico sobre las plantas, como por ejemplo la estimulación de crecimiento, ¿ya? O la promoción de crecimiento, como le quieran llamar, donde por ejemplo nosotros vimos inoculando un microorganismo, ¿cierto? En este caso una tricoderma, podemos ver que bajo las mismas condiciones de evaluación, podemos ver que las plantas crecieron más del doble. Entonces es importante evaluar entonces si este microorganismo que yo voy a usar para el control de enfermedades también tiene otros efectos benéficos sobre las plantas, como podría ser una estimulación o promoción del crecimiento. Hay otros mecanismos más que también pueden ser evaluados, pero básicamente en el caso de los cultivos para nosotros es importante que pudieran ser promotores de crecimiento, digamos, es un plus. ¿Qué otra cosa es importante evaluar dentro de los microorganismos que nosotros estamos pensando utilizar para controlar enfermedades? Es la capacidad que tienen para masificarse o para crecer, pensando en una producción industrial. ¿Ya? Aquí hay
un gráfico que lo que hace es mostrar a varias cepas de tricoderma que producen más o menos esporas, ¿cierto?, en las mismas condiciones de crecimiento sobre los distintos sustratos. También podemos ver que los sustratos influyen en esta capacidad de producir esporas y básicamente para nosotros o para cualquiera que quiera desarrollar el control biológico de enfermedades, ¿cierto?, va a ser interesante cepas que puedan masificarse o producir una gran cantidad de esporas en los medios en que se van a hacer crecer industrialmente, digamos. Finalmente, y aquí voy a extenderme súper poquito, es importante también evaluar algunas otras características como el hecho de que puedan ser endófitas las tricodermas. Se ha descrito que tienen la capacidad de asociarse a las raíces de las plantas, ¿ya? No a ingresar dentro de las células, pero sí intercélulas, y se asocian a las raíces de las plantas y después pueden crecer con ellas. En la medida que las raíces se extienden, las tricodermas pueden crecer con esta planta, y es una característica bien favorable en cuanto al establecimiento. Las tricodermas con las que cuenta el banco tienen muchas de esa capacidad de ser endófitas, principalmente de raíces de planta. Hemos hecho estudios con achicoria, con lechuga, con tomate hecho en Lorena y con muchas otras especies. No me voy a extender en este tema, solo mencionar que es importante también evaluar esta capacidad, ya que me parece que la charla del curso número 5, ¿cierto?, van a tratar profundamente el tema de los microorganismos endófitos. Solamente mencionarla que las tricodermas pueden tener esta capacidad, que también es una característica favorable para el desarrollo de un biocontrolador. Finalmente, mostrarles, por ejemplo, que el trabajo que ha realizado INEA en esta área del desarrollo de tricoderma, ¿cierto?, basándose en todas estas evaluaciones que yo recién les he mostrado, INEA tuvo un desarrollo de un biocontrolador que es en base a dos cepas de tricoderma de esta gran colección que yo les mostraba, que además tienen la característica de ser endófitas, ¿ya? Y ahí está el producto que está clasificado como un bioestimulante, porque tiene la capacidad también de hacer crecer a las plantas, de promover el crecimiento. ¿Cuáles son los principales organismos de control biológico? Bueno, aquí hay un listado, hay muchos más, pero básicamente los más importantes o los que se han desarrollado, al menos en Chile, que hay más productos desarrollados, son en base a Bacillus y en base a Trichoderma harzianum. ¿Ya? Hay otras especies de tricoderma, también hay muchas otras especies de tricoderma que ejercen biocontrol, pero que han sido menos estudiadas. ¿Ya? ¿Dónde podríamos nosotros ver, por ejemplo, en Chile, cuál es la oferta o cuál es el listado básicamente de bioplaguicidas con autorización vigente? Nosotros podemos ingresar a la página del SAC, ¿ya? Ahí hay un link donde uno puede encontrar todos los productos biológicos, ¿ya?, que están recomendados para el control biológico de enfermedades y asociado a... Aquí está el nombre. Este es solo una parte de la planilla. Ustedes pueden ingresar a revisar y esto se va actualizando probablemente año tras año. Entonces es importante saber que uno puede ingresar acá y ver cuáles son los productos autorizados y con autorización vigente, ¿cierto?, en la página del SAG, y vamos a tener un gran listado con productos. Si ustedes pueden ver aquí en esta primera parte de la lista, vemos que la mayoría son en base a alguna especie de tricoderma, Trichoderma harzianum, Troviridae, Trichoderma, varias especies de Trichoderma, etc. Aquí tenemos un Bacillus subtilis y un Cryptococcus albidus, que también es un biocontrolador de enfermedades de post cosecha, me da la impresión. Entonces, si ustedes quieren buscar más información y decir, hoy cuáles son los productos que están autorizados en Chile, pueden ingresar a la página del SAC. Y básicamente esa era mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Ahí me comenta, sí. Javiera. Vamos a poner a Javiera en el sistema para que nos pueda leer las preguntas. Importante mencionar que las preguntas las estamos recogiendo de la sección preguntas y respuestas. Por esta vez igual tomamos algunas que están en el chat.
Queremos agradecer a Paz por esta excelente presentación. Creo que fue abordaste muchos de los aspectos que normalmente desde el punto de vista del control biológico de enfermedades, los técnicos y profesionales necesitan conocer para poder usar de mejor forma estas herramientas. Y bueno, Javiera, ¿nos puedes ahí estar contando cuáles son las preguntas que tenemos? Muy bien, me sumo al agradecimiento por tu participación, Paz, y la primera pregunta dice así: cuando hay heladas en invierno, ¿igual se producen enfermedades en las plantas por bacterias o solo cuando hay altas temperaturas? Cuando hay la característica de las heladas, es que lo que pasa es que las bacterias tienen la capacidad de crecer a altas temperaturas, ¿ya? Y de crecer a altas temperaturas, pero también muchas se favorecen con las bajas temperaturas, sobre todo bacterias del género Pseudomonas, y en general también las heladas facilitan el ingreso de las bacterias porque se generan microheridas con las heladas, ¿ya? Y estas microheridas le dan el ingreso a las bacterias. Como yo les decía recién en la presentación, las bacterias sí o sí van a necesitar una puerta de entrada, que pueden ser microheridas causadas por las heladas. Entonces, por eso, normalmente cuando hay heladas, se recomienda aplicar en el caso del control de enfermedades bacterianas, como principalmente Pseudomonas, probablemente las Xanthomonas también. Eso no sé si responderá de alguna forma la pregunta. Sí, Paz. Muy bien. Había otra pregunta relacionada con lo que tú nos acabas de contestar, Iván. Otro participante nos dice: muy buena la presentación. ¿Podría dar un ejemplo de resistencia sistémica en relación a estos biocontroladores? Un ejemplo. Mira, tenemos un ejemplo que yo creo que, no sé si Lorena lo habrá tocado, pero en una evaluación de Lorena del uso de las boverias, que son también parte del desarrollo que tiene INEA, del Endomix B1, nosotros evaluamos, Lorena evaluó la inducción de resistencia en plantas a través de la expresión de ciertos genes que se sobreexpresan cuando la planta genera esta respuesta de defensa, ¿ya? Y estos microorganismos, en particular estas boverias, que se utilizan para el control de botritis, generan esta respuesta en la planta, ¿ya? Y esta respuesta se puede medir tanto por la sobreexpresión de algunos genes relacionados con la resistencia inducida, como también con la actividad enzimática, que también aumenta la actividad de algunas enzimas, aumentan cuando se produce esta respuesta sistémica. Ya este es un ejemplo bien cercano, pero en la literatura hay muchos ejemplos de muchos microorganismos, incluidos los bacillus y también las tricodermas. Si tú pones microorganismos y resistencia sistémica, vas a encontrar una cantidad de artículos científicos impresionante, ¿ya? Pero un ejemplo cercano, por ejemplo, es lo que se ha hecho, por ejemplo, en este proyecto que te mencionaba, Lorena. Muchas gracias, Paz. La siguiente pregunta la hace Manuel Araya y dice: en el control químico, por lo general, se recomiendan aplicaciones esté o no la expresión de la enfermedad. Si usa microorganismos, ¿se aplica el mismo criterio o se espera a confirmar la existencia de patógenos antes de su uso? Yo diría que es como al revés. O sea, yo creo que en el caso de utilizar microorganismos, es mucho mejor utilizarlos de forma preventiva, porque cuando tú aplicas un producto químico, estás causando un daño que inclusive en la planta, o sea, que a lo mejor no lo es visible, pero igual le va a generar un estrés, y se sabe que si tú aplicas mucho de un producto químico, a lo mejor va a generar una fitotoxicidad. Entonces, un producto químico, yo creo que al revés, debería ser aplicado cuando tú tienes la presencia de la enfermedad, y en muy pocos casos como preventivo. Y un biocontrolador debería ser aplicado siempre como preventivo, ¿ya? Porque por un lado le das la oportunidad de ejercer el biocontrol, pero además tú estás fortaleciendo ese ambiente con biocontroladores.
sobre todo, por ejemplo, si vas a aplicar tricodermas al suelo o bacillus al suelo, o también otros microorganismos como Boveria, como bacillus al follaje, porque tú estás reforzando, en este caso, el ambiente que tú tienes de tu planta, el microambiente que tienes en la planta con microorganismos. Como ya les mostraba en la presentación, ¿cierto? Cuando no hay leones, ¿cierto? Aumentan mucho las cebras. En este caso sería, si nosotros no tenemos presentes los biocontroladores, van a aumentar mucho los patógenos. Entonces, en la medida que tú tienes estás inoculando esta población permanente de microorganismos, vas a mantener a raya a los patógenos. Gracias, Paz. La siguiente pregunta dice, ¿tricoderma coloniza toda la planta o en particular una estructura en particular en el caso de la tricoderma endófita? Lo que nosotros hemos observado y lo que dice la literatura es que la mayoría de las tricodermas colonizan las raíces solamente, ¿ya? Ellas tienen como por decir, una afinidad con las raíces. Y como yo mostraba ahí en el grafiquito que aparece, normalmente se ha descrito muy bien de que ellos crecen intercelularmente en las células de las raíces de las plantas. Y eso también concuerda con lo que nosotros hemos evaluado, donde la mayoría cuando hemos inoculado la semilla, las tricodermas, la encontramos en la mayoría de los casos solo en raíces. Hay algunas excepciones, pero está mucho más asociado a las raíces, a diferencia de otros biocontroladores como la Boveria, que es mucho más sistémica y tú la inoculas en la raíz y puedes encontrarla en distintas partes de la planta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué microorganismos me sirven para controlar a mildiu en cultivos hidropónicos? Buena pregunta. Bueno, en realidad, como yo mostré en la presentación, los biocontroladores son relativamente, no 100% específicos, porque ustedes vieron que un mismo biocontrolador puede controlar varias enfermedades, pero las cepas hay que probarlas. O sea, por un lado tendrías que ver que si es que hay algún biocontrolador comercial que esté recomendado para mildiu en lechuga, te metes a la página del SAC, esa que yo les mostré ahí, y puedes ver si hay algún producto de biocontrol recomendado para lechuga y para mildiu. Pero si tú me preguntas así, ¿cuál podría funcionar? Alguno que sea de aplicación al follaje, probablemente uno en base a bacillus podría ser. Ahora, si uno quisiera ver, pero si hay otros más, claro, hay que hacer todo el estudio y ver a lo mejor, quizás sí una Boveria controlaría mildiu, quizás sí alguna tricoderma específica podría controlar mildiu, pero habría que verlo habría que estudiarlo en ese caso, ¿ya? Desconozco exactamente si hay algún producto biológico comercial recomendado para el control de mildiu en lechuga. Habría que checarlo. Gracias, Paz. La siguiente consulta la hace Cristian Muñoz y nos pregunta, ¿existen estudios de toxicidad de las plantas utilizando alta dosis de biocontroladores? Yo al menos no conozco estudios que muestren eso. Lo que sí he visto y también está estudiado es que algunos microorganismos de control biológico que generan la respuesta de resistencia sistémica de las plantas provocan que la planta tenga un menor crecimiento. Y esto básicamente es porque cuando se induce la respuesta sistémica de la planta, tiene un costo metabólico para la planta, ¿ya? Es como que si tú echas a andar los mecanismos de defensa, eso tiene un costo metabólico, ya gasta la planta un poco más y podrían esas plantas que están inducidas quedarse un poco más chicas que una planta que no digamos que no ha sido tratada con este tipo de biocontroladores. Pero respuestas de fitotoxicidad no conozco. Gracias, Paz. Las dos últimas preguntas dicen así. ¿Se puede aplicar tricodermas con químicos? ¿Cuál es su compatibilidad? Existe un nivel de tolerancia de algunas cepas de tricoderma a productos químicos, ¿ya? Pero eso hay que estudiarlo caso a caso.
Si ustedes quieren utilizar el Endomix T1, que es el producto que yo les mencionaba, tendrían que ahí comunicarse con Lorena Barra, que ella ha hecho varias pruebas de compatibilidad con algunos productos de interés. ¿Ya? Entonces, eso como que hay que ir evaluando casi producto a producto, pero sí hay alguna compatibilidad con algunos productos químicos, yo desconozco específicamente cuáles son, para este producto, el Endomix T1 en particular, y también hay estudios que muestran que algunas cepas de tricoderma pueden tener una tolerancia a algunos productos químicos. Ahora, la recomendación es no utilizarlo con fungicida, porque en el fondo estás como, por un lado quieres que la tricoderma funcione bien, pero las vas a estar sometiendo a un estrés o a un control en el fondo. Así que no se recomienda aplicarlos junto con fungicida, por lo menos dejar un espacio de ya una vez que ya el fungicida dejó de hacer acción. Gracias, Paz. La última pregunta la hace Ana Contreras y dice, ¿podría darnos la diferencia entre signos y síntomas? Sí, no hay problema. El síntoma es la expresión de la planta frente al ataque de un patógeno, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que es? Normalmente es como la planta se pone, por decir algo. El síntoma sería que yo tengo fiebre, por decirlo. La planta se puso amarilla, entonces es un síntoma. La planta se puso blanda, es un síntoma. Generó un anillo necrótico, un anillo de otro color, eso es un síntoma. El signo siempre va a ser el patógeno que está presente, o alguna estructura del patógeno, ya sea una conidia, ya sea un micelio, ya sea una seta, o un carpóforo, o cualquier estructura del patógeno, o en este caso, por ejemplo, una bacteria, van a ser las células bacterianas que están presentes, ¿ya? Y, por ejemplo, como yo les mostraba ahí en la presentación, nosotros a veces podemos visualizar los signos, que van a ser estas partes del patógeno que están ahí presentes, pero la mayoría de las veces son microscópicas, ¿ya? Entonces no siempre las vamos a ver a simple vista. Y también el síntoma va a ser la expresión de la planta, que la planta está, no sé, pues está triste porque tiene algún patógeno que le está interrumpiendo el transporte de agua y fertilización, o sea, y nutrientes, etc. No sé si se aclaró un poco. El signo es el patógeno o una parte del patógeno que está presente en la planta. Sí, Paz, se entendió, perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Paz, por la disponibilidad de colaborar en nuestro curso. Ahora, Lorena. Muchas gracias, Paz. Gracias, Paz. Quería comentarle al resto que también Paz va a estar en el segundo curso que vamos a hacer de aislamiento de microorganismos benéficos, así que ahí los invito más adelante para que se puedan inscribir, porque este segundo curso sí es un poco más práctico, entre comillas, sino que tiene un poquito más de técnicas que ustedes pueden utilizar. Por eso era importante tener este primer curso que nos hacía un poco la introducción hacia los agentes microbianos, y bueno, y después vamos a profundizar en técnicas de aislamiento de los distintos agentes. Así que muchas gracias, Paz. Te cuento que estuvieron conectadas de forma permanente casi 170 personas, así que muy buena asistencia. Gracias. Te vamos a sacar del estudio para continuar nosotros con las preguntas de otros ámbitos. Que estés bien. Chao, muchas gracias. Me Chao. despido de todos. Chao, chao.